Y arrancamos otro capítulo de Conversadito. Nos encontramos nada más y nada menos que en la hermosa Habana, Feria Internacional del Libro de La Habana. Y este Conversadito es con alguien muy especial, alguien que ha tenido un papel trascendente en la Revolución Bolivariana, que es muy querido aquí en Cuba, y es nada más y nada menos que el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en esta hermana República de Cuba, el profesor Adán Chávez. Bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo. Un gran placer, un honor para mí estar aquí en este Conversadito. Estamos en una feria extraordinaria, profesor. Venezuela ha tenido presentaciones de libros, ha estado muy activa la feria. Aquí nos encontramos en un pabellón bellísimo que describe la historia de Venezuela, pero que además describe la historia de nuestro comandante Chávez. ¿Qué tal ha estado esta Feria Internacional de La Habana? Sí, muy movida y como siempre muy interesante. Hemos estado felicitando al pueblo y al gobierno cubano por la realización de esta Feria Internacional del Libro, la número 30, y que con todo lo que significa el bloqueo económico que durante 60 años aproximadamente le ha impuesto el imperialismo yanqui al pueblo cubano, ellos siguen realizando grandes esfuerzos para que eventos como este no desmayen, no se debiliten. Hay que seguirlos felicitando. Y bueno, te decía, como siempre, pues una feria muy movida, una gran cantidad de actividades culturales, más allá de solo la presentación de los libros, que además es importante destacarlo también, es la presentación de decenas de libros recientemente impresos en diferentes partes del mundo, porque vienen diferentes países a exponer sus obras acá. Nosotros, como República Bolivariana de Venezuela, a través de nuestras editoriales como El Perro y la Rana, hemos realizado una buena cantidad de presentaciones. El Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que me corresponde a mí dirigir por decisión del presidente Nicolás Maduro, hemos realizado 3 presentaciones de las últimas ediciones. Una muy importante es precisamente la obra de Ignacio Ramonet, que es la entrevista que él le hizo al comandante Chávez. Extraordinario libro. Extraordinaria obra y que se denomina Mi Primera Vida. Y nosotros, de común acuerdo con Ignacio Ramonet, lo hhemos reeditado en 3 tomos, pensando fundamentalmente en facilitar la adquisición y el manejo, porque recordemos que la primera edición era un recesota, sí. Era un más allá del capital. Exacto, una cosa así de más de 800 páginas, sí. ¿Verdad? Y bueno, lo hemos editado y hemos presentado los 3 tomos acá, y 2 obras más relacionadas con Chávez, una selección de discursos donde Chávez hace énfasis en el modelo económico socialista, y una obra de Germán Sánchez Otero, un cubano muy conocido en Venezuela porque fue embajador de Cuba en Venezuela por 14 años. Germán Sánchez se ha dedicado a investigar, a estudiar y a escribir la biografía de Chávez. Y dentro de esa biografía hemos editado junto con él un anexo, digamos, a esa biografía denominada El Joven Chávez. Es decir, es dedicado a la juventud de nuestro comandante eterno, de tal forma que es una feria muy productiva, una feria que nosotros seguimos recomendando también, porque aún no ha terminado, a todos los que puedan oírnos y vernos a través de Conversadito, de que estén aquí en Cuba, y los que todavía se puedan trasladar de Venezuela y otras partes a esta feria, bueno, que vengan a visitarla, porque hay materiales de todo tipo y muy interesantes para seguir promocionando la lectura, esos análisis, para el rescate de nuestra memoria histórica, para el fortalecimiento de la conciencia crítica de nuestra gente. A mí me pasó con el libro de Ramonet, pero yo creo que porque soy un fan de Chávez, que en ese libro describen la literatura que leyó el comandante desde muy joven, todos los textos que leyó, etcétera. Y yo me agarré esos pies de página y me puse a hacer la recopilación y a buscarlos para leerlos yo. Magnífico. Desde el papel del individuo en la historia, desde la enciclopedia británica, y describe textos maravillosos, y así que es un libro extraordinario que pienso que hay que recomendar. Es así, es así. Profesor, no me quiero ir de esta entrevista sin que hablemos un poquito del contexto que está viviendo el planeta. Estamos en el medio de un conflicto súper duro en Ucrania, donde hay una operación militar por parte de Rusia, y que esa operación militar ha definido como un nuevo orden, ¿no?
Es como el salto definitivo hacia la multipolaridad a partir de esa operación. ¿Qué piensa usted de cómo se está redefiniendo el mundo a partir de esta operación? Bueno, de alguna manera nosotros lo estuvimos previendo, ¿no? Una primera cosa, yo les diría que se está demostrando, como tú lo acabas de decir, que efectivamente el mundo ya es multipolar. No realmente como se desea, como debería ser, como lo anunció el comandante Hugo Chávez, pero se ha ido conformando. Ya el mundo unipolar que desea el imperialismo yanqui no existe ni volverá. Entonces, y esto es una muestra, pues, porque ¿por qué sucede lo de Ucrania? ¿Por qué esa guerra que algunos dicen que efectivamente ya se desató, aunque de otra magnitud, pero que ya está en pleno desarrollo la Tercera Guerra Mundial? Puede que tengan razón en algunos de esos planteamientos, pero lo cierto es que eso se origina por las pretensiones del imperialismo yanqui de seguir neocolonizando pueblos y a través de la OTAN intentar invadir territorios de la República Federal Rusa. Ese es el origen fundamental de esa pretensión que tiene varios años ya. Eso no es reciente, eso viene desde hace varios años con un gobierno títere del imperialismo yanqui impuesto de alguna manera allí en Ucrania, ¿no? Que como sabemos, bueno, forma parte de la frontera con Rusia. Entonces, pero en definitiva es la pretensión de los Estados Unidos a través de la OTAN de seguir neocolonizando pueblos. Los pueblos se resisten, ¿no? Claro. Lógicamente tenemos que seguir resistiendo contra esas pretensiones, así como lo han intentado acá en nuestra América con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Cubana, con otros pueblos hermanos. En algunos casos han logrado algunas victorias circunstanciales. Con Venezuela, Cuba y Nicaragua no han podido, nos han aplicado de todo y por eso ellos nos llaman el triángulo del mal. Nosotros decimos que somos el triángulo del bien, precisamente porque por esa unidad y por esa conciencia de nuestros pueblos estamos resistiendo y venciendo. Nuestros tres pueblos integrados, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también para los pueblos de nuestra América y del mundo, somos el triángulo del bien. Pero así como han pretendido acá y han fallado, bueno, es el mismo destino que les toca, que les corresponde en Europa. Yo estoy seguro que los pueblos que siguen luchando, como el pueblo ruso y otros pueblos de esa zona que los apoyan, siguen resistiendo y van a terminar venciendo las pretensiones de ese imperialismo que va en decadencia. No hay que subestimarlo. Claro. Es todavía un enemigo muy poderoso, pero sin duda que como otros grandes imperios de épocas pasadas, como el Imperio Romano, caerá. Ese imperio yanqui terminará por caer. Finalmente. Y eso gracias a la resistencia, a la voluntad de nuestros pueblos de ser definitivamente libres. Finalmente, profesor, Venezuela ha venido experimentando pinceladas de un proceso de recuperación después de situaciones muy complejas que vivimos por el asedio, el bloqueo y multiplicidad de factores. ¿Cómo mira el futuro de la Venezuela de Chávez, de la Venezuela de Bolívar y el pueblo venezolano en el corto y mediano plazo? Sí, yo pienso que sin que nadie nos diga que estamos pecando de optimistas, verdaderamente lo que se está mostrando es esto que tú acabas de decir, ¿verdad? A pesar de los ataques que continúan, hemos superado una situación muy crítica que ha originado el imperialismo yanqui, porque eso hay que seguirlo diciendo, porque así es verdaderamente, que ha venido con mucha fuerza atacando nuestra revolución. Primero hay que recordar que desde siempre, pero sobre todo después de la partida física de nuestro comandante eterno, ellos pensaron que sin Chávez físicamente les iba a resultar más fácil acabar con nuestra revolución y lanzaron la arremetida, ¿verdad? Por diferentes vías dentro de ese guión de golpe de Estado continuado, ese guión de guerra de cuarta generación. Nos han aplicado de todo y no han podido, ¿verdad? Bueno, y recientemente, o lo más reciente, pues arreciar con el cerco económico y financiero, que fue lo fundamental, pero eso además complementado con la guerra mediática y otro tipo de elementos que nos han aplicado dentro de ese guión de golpe de Estado que te decía.
pero por supuesto el bloqueo económico y financiero y el robo descarado que han hecho de nuestros bienes y de nuestros recursos, pues nos crearon una situación muy, muy difícil en la población. Y ellos pensaron que con eso se caía Maduro, se acababa la revolución bolivariana. Hemos demostrado una vez más lo que te decía anteriormente, en forma general. En este caso, el pueblo venezolano. Nosotros decidimos ser definitivamente libres y de ahí no nos sacará nadie. Ahí está la prueba. Una situación muy difícil, con, entre otras cosas, bueno, la gran escasez de alimentos, de medicina, y el pueblo consciente en su gran mayoría de por qué eso estaba sucediendo, resistió y venció. O sea, resistimos y vencimos. Y ahora efectivamente se siente una recuperación que viene producto de esa resistencia del pueblo, cada día más organizado, más consciente, y las nuevas políticas económicas, sociales que está aplicando el gobierno que dirige el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, y eso entonces ha logrado una recuperación en lo económico interno. Estamos logrando, yo creo, efectivamente con estas nuevas políticas, avanzar en la superación de ese viejo modelo económico rentista, que es un objetivo fundamental desde los inicios de la revolución. Y por eso yo creo que podemos recordar a Chávez aquí de manera muy, como siempre lo hacemos, pues, pero recordando que es su pensamiento totalmente vigente, que es así como que esto nos está mostrando que efectivamente las revoluciones necesitan de vez en cuando el látigo de la contrarrevolución. Claro. Ya Chávez citando a Trotsky, efectivamente, así es. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Porque entonces esta arremetida de la contrarrevolución nos ha permitido revisar, rectificar y reimpulsar, entre otras cosas, el modelo económico interno. ¿Ya? Pero también hay que reconocer el apoyo de los países hermanos, países como el de Cuba, ¿verdad? Que en ese convenio Cuba-Venezuela nos hemos estado complementando y en esta coyuntura nos han ayudado de muy buena manera a vencer ese bloqueo. Pero también precisamente países como la Federación Rusa, China, Irán, Turquía, etcétera, que enfrentando las pretensiones del imperialismo nos han apoyado y hemos logrado entonces con esos apoyos a través de esos convenios bilaterales y algunos multilaterales incluso, vencer de alguna manera ese bloqueo, vencer esas pretensiones de acabar con esta revolución, y ahí está la muestra, pues estamos saliendo a flote y de ahí no nos va a sacar nadie. Que así sea, solo unidos venceremos. Así Muchísimas gracias, el profesor Adán Chávez. Esto fue otro capítulo de Conversadito. Recuerda, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal, síguenos en todas nuestras redes sociales, @4FWeb, Conversadito. Conversaditos.